Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que en sesión ordinaria del martes 3 de octubre compartieron sus reflexiones sobre el significado histórico hoy de los acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hace 55 años. Aquí también se hizo eco de la consigna 2 de octubre no se olvida. Porque sin memoria no puede haber reparación ni justicia, afirmó el diputado de la bancada de Morena, Julio César Moreno Rivera, al advertir que lo que no se verbaliza y no se documenta no se reconoce, tampoco puede existir. Por el PAN, el diputado Javier González Cepeda expuso que el recordatorio de esos acontecimientos marcados por el uso de la fuerza de las calles y el abuso del poder debe confirmar la apuesta de las y los mexicanos por la vida democrática, lo cual implica el rechazo a cualquier intento de regresión autoritaria. Del PRI, el diputado Augusto Gómez Villanueva habló de la lección que dejó esa tragedia. La testarudez y la falta de comunicación son riesgos para la paz del país, por lo que la política debe ser entendida como continuación de la guerra por otros medios. Del Partido Verde Ecologista, Cristian Joaquín Sánchez sostuvo que el homenaje a los jóvenes asesinados y reprimidos debe ser la condena a toda forma violenta de coartar la libertad de expresión, el derecho a la propuesta y la exigencia del respeto a los derechos. María Rosete Sánchez, del Partido del Trabajo, se refirió a la importancia de reconocer que hubo jóvenes que dieron vida por alzar la voz ante un régimen autoritario. En el mismo sentido, por Movimiento Ciudadano, el diputado Rogelio Samperio dijo que fue la juventud la que dio la cara cuando en México no había democracia. Por el PRD, el diputado Marcelino Castañeda planteó que esta efeméride debe servir para exigir atención a las desapariciones en el México de hoy. Fue también una sesión en la que la presidenta de la mesa directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, hizo un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la No Violencia, que se conmemora el 2 de octubre, en honor a Mahatma Gandhi, destacando la necesidad que los individuos, comunidades y países encuentren soluciones a sus conflictos de manera pacífica a través del diálogo y la comprensión mutua. Hubo además presentación de 18 iniciativas de reformas en materias diversas. Vamos a la reseña de esas propuestas. En la sesión ordinaria del 3 de octubre de 2023, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios presentaron iniciativas en temas de educación media superior, empresas internacionales, concepto de resiliencia, días nacionales, entre muchos temas más. La diputada Marta Rosa Morales Romero presentó una iniciativa que reforme el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados formarán las medidas necesarias a efecto de que el periodo mínimo de permanencia en el centro de trabajo sea de 1 año escolar. En su intervención, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada presentó una reforma a la ley del impuesto sobre la renta para que empresas que opten por el nearshoring en México puedan acceder a incentivos fiscales. Y la propuesta que hoy vengo a hacer nos habla de una gran oportunidad que tenemos en México, el nearshoring, que es una realidad en un mundo global. La adversidad de los últimos años, agravados por la pandemia, han dejado profundas cicatrices en nuestra economía. El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón hizo uso de la tribuna para presentar una iniciativa que tiene como propósito formar diversas disposiciones de la Ley de Transición Energética. Con esta reforma se propone no solo abrazar las fuentes de energías más limpias, sino de hacerlo de manera que beneficie a nuestras economías a largo plazo, incluso en momentos de desafío. En otras palabras, la transición energética no solo es ambientalmente necesaria, sino también económicamente resiliente. La diputada Araceli Celestino Rosas presentó la iniciativa para que el Congreso de la Unión declare el 2024 como año del centenario del asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Lamentablemente fue asesinado el 3 de enero de 1924 por ser uno de los más puros revolucionarios en el álgido proceso que inició en 1910. Su conducta pública se caracterizó
por la cercanía y solidaridad con los menos desfavorecidos del Estado, como fue Yucatán. El diputado Salvador Caro Cabrera propuso reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que resaltó son el 8.9% de la población de nuestro país. La propuesta de solución que estoy planteando a través de esta iniciativa es reformar y adicionar la Ley de los adultos, de las personas adultas mayores, para defender y amparar a este sector, reconociendo su igualdad de condiciones frente a otros sobre sus derechos humanos, con el fin de contribuir a su integración y participación en la sociedad. El diputado Miguel Ángel Torres González presentó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de datos móviles. A varias ciudadanas y ciudadanos les ha pasado que van a pagar su factura y se encuentran con montos hasta 10 veces mayores al plan contratado por el supuesto uso de datos móviles, o personas que hacen su recarga de datos y en menos de un día se agotaron sin tener un aparente uso. En caso de que el usuario del servicio reclame un cobro indebido, actualmente queda solo la palabra del consumidor contra la palabra de la empresa, dejándolo desprotegido, por lo que se propone que las empresas tengan que justificar y demostrar el uso de los servicios que están cobrando. El miércoles 4 de octubre, en sesión ordinaria, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, compareció ante el Pleno de las y los diputados, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. La estrategia de seguridad del próximo proceso electoral, la violencia contra mujeres, niñas y niños y la migración fueron temas sobre los cuales las y los parlamentarios plantearon diversos cuestionamientos a la funcionaria. Destacó el planteamiento de Morena respecto a que México necesita una reforma al Poder Judicial para mejorar el sistema de justicia y enfrentar la impunidad. Pero también la crítica de Acción Nacional al manejo de la Comisión Nacional de Búsqueda, toda vez que las desapariciones, dijeron, han aumentado 64% en comparación con el sexenio pasado. Y el cuestionamiento del PRI de por qué permanece en su cargo el titular del Instituto Nacional de Migración, exponiéndole además que es urgente una política bien articulada en esa materia. Del Partido Verde Ecologista de México se reconoció que este es uno de los principales problemas de la política interna, el hecho de que el país sea un lugar de tránsito y destino de migrantes, situación que se dijo ha rebasado la capacidad de las instituciones. Pero se habló además de política, mientras el Partido del Trabajo defendió el enfoque de la Secretaría de Gobernación sobre el diálogo con los representantes parlamentarios de todos los grupos, sin acuerdos fuera de la legalidad. Movimiento Ciudadano consideró que se ha dado un uso faccioso de las instituciones para limitar los derechos político-electorales. Y la Diputación del PRD expuso que ante la fallida estrategia de seguridad, el crimen organizado ha avanzado, convirtiéndose, se dijo, en el quinto empleador del país. Vamos a la crónica de ese diálogo entre poderes, ejecutivo y legislativo. En la sesión ordinaria del 4 de octubre compareció la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, con motivo del análisis del quinto informe de gobierno del presidente de la República. En su intervención, la secretaria Alcalde Luján expresó que hoy Gobernación es la instancia encargada de garantizar los derechos humanos y las libertades, de proteger a los perseguidos, tutelar por las víctimas, promover una cultura de paz y de diálogo para encontrar soluciones. Sin duda, cuando hay gobernabilidad, hay también inversión nacional y extranjera, porque hay confianza en el país y también hay confianza en el gobierno. Actualmente el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar. La inversión extranjera directa se ubica en máximos históricos, alcanzando los 35,000 millones de dólares en 2022, es decir, 12% más que el año anterior. Posteriormente, las y los diputados dieron su posicionamiento. Yo solo quiero señalar brevemente que crecimos el 3% a pesar de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania.
nosotros vamos a tener una inversión extranjera de 58,000 millones de dólares. A su secretaría le corresponde la conducción de la política interior para generar gobernabilidad, conciliar y propiciar diálogo con los actores políticos y de la sociedad civil. Por eso nosotros no permitiremos que con descalificaciones y actitudes autoritarias se destruyan las instituciones. Sin duda es de muy alta la responsabilidad que usted ostenta. Usted, como exponente de la nueva generación y como mujer, está doblemente obligada a la eficiencia en su cargo. Estoy seguro de que realiza todo su empeño, pero ayudaría que el diálogo con todos los demás actores de la vida pública de México le permita enriquecer propuestas. Uno de los compromisos primordiales establecidos por el presidente de la República desde el inicio de su gestión fue trabajar en la construcción y mantenimiento del Estado de Derecho. En ese sentido, se han fortalecido los mecanismos de cooperación entre los poderes ejecutivos y legislativo, con el propósito de contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática. Mi patria está herida y sufre porque es verdad que estamos en medio de una guerra, y de una guerra muy triste porque es una guerra contra nosotros mismos, es una guerra contra nuestra población, es una guerra contra nuestros jóvenes. Y aquí es donde debemos de regresar los ojos al pasado porque estamos pasando situaciones muy parecidas. Movimiento Ciudadano perdió a 3 candidatos en el proceso electoral del 2021. Ha sido el proceso más violento de la historia de México. En ese proceso se asesinaron a 91 personas y a 36 candidatas y candidatos. A nosotros nos mataron, a mi amigo Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, a Alma Barragán en Moroleón, Guanajuato, y a René Tobar en Cazones, Veracruz. Hoy tenemos la descomposición más grande de nuestro país, la crisis de violencia, y aún falta un año. Ya no hay que culpar al pasado. Acepten que no pudieron, que la silla presidencial le quedó grande a Andrés Manuel López Obrador. Tan grande que Estados Unidos tiene que enviar a altos funcionarios a resolver problemas en nuestro país. Las comisiones legislativas avanzan en la aprobación de dictámenes que serán sometidos al Pleno de las y los diputados. Es el caso del proyecto de decreto aprobado este martes 3 de octubre en la Comisión de Educación para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de garantizar, entre otras cosas, la participación de las comunidades afromexicanas y la contribución de las personas con discapacidad en la construcción de los modelos educativos. Son varias las modificaciones que este dictamen contiene. Promover, por ejemplo, la formación científica en formatos accesibles para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta reunión permitió ventilar preocupaciones comunitarias y sectoriales en el tema educativo por parte de las y los legisladores. Por ejemplo, promover el crecimiento sostenido del presupuesto de egresos de la Federación y vigilar su aplicación para dar prioridad en la asignación de los recursos a las escuelas de comunidades de alta y muy alta marginación que no tienen drenaje ni acceso a la red de agua potable, para lo cual se propusieron saber cuántas son y dónde se encuentran. Se habló también de casos concretos que presentan graves rezagos, planteles de educación preescolar indígena e inmuebles dañados por los sismos de 2017 en Puebla y las 115 preparatorias populares en los municipios más alejados de Guerrero, donde trabajan 1,100 profesores que laboran sin prestaciones de ley. Y se insistió por parte de los representantes de la oposición en buscar que comparezca ante el Pleno de la Cámara de Diputados la titular de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a la crónica de esa comisión. La Comisión de Educación se reunió el 4 de octubre para aprobar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de homologación y claridad de la ley. El dictamen incluye en el artículo 14 la participación de las comunidades afromexicanas y promover la contribución de las personas con discapacidad en la construcción de los modelos educativos. También, en los artículos 22, 23 y 30, fracción 12ª, se propone agregar los términos de educación inicial y de lengua de señas mexicana, entre otras modificaciones.
Se pretende homologar obligaciones y mandatos constitucionales de dicha ley, ya que cada reforma busca claridad para la aplicación de la norma en materia educativa, lo que se traduce en seguridad jurídica para todas y todos los habitantes de la nación. En el apartado de Asuntos Generales, las y los diputados hicieron uso de la palabra. Que se está poco a poco debilitando esta importante misión, grupo de especialistas que llegan a las comunidades con alta marginación y pobreza a promover el arte, a promover la cultura, a reforzar los conocimientos, a hacer todo un trabajo integral de educación para adultos, jóvenes, niños, en un ambiente de mucha participación en las comunidades. Quiero decirles que 100 años no es cualquier cosa. Estamos hablando de todo un movimiento revolucionario en el que ellos cumplieron realmente esa tarea para la cual fueron creadas, y me niego a que desaparezcan las misiones culturales. Igual en Tetela, por los sismos que han ocurrido en el estado de Puebla, el Jardín de Niños Carmen Cuevas de Bonilla tiene un inmueble dañado, la matrícula es bastante grande, el municipio les ha otorgado un albergue para ellos, pero están perdiendo alumnos y por consecuente pues se pierde la matrícula y circunstancias que afectan en general a toda la comunidad. Ustedes conocen mis argumentos y mi postura ante los libros de texto. Es una asignatura pendiente que tenemos, que aquí la comisión, entiendo, ¿verdad? Por lo que sea, no abordó el tema, nunca se hizo la revisión que se solicitó de manera correcta, tampoco se escuchó, se omitió este tema, y yo quiero que pues se tenga en cuenta y se tenga pendiente y con el debido respeto. Quiero hacer un llamado a la secretaria Leticia Ramírez, que no sea cobarde, que venga a la Cámara de Diputados a comparecer ante el Pleno de este Congreso, porque otra vez quiere comparecer ante la comisión. Y a mí me dio mucho gusto escuchar a la diputada Adela, porque aquí, más allá de que tengamos partidos diferentes, estamos muy molestos por los libros de texto. Y usted, de Morena, del PRI, hay del PAN, hay de todos los partidos, la verdad, vamos a nuestros distritos y la gente nos reclama los libros de textos que hay. La discusión del paquete económico para 2024 propuesto por el Ejecutivo Federal es un proceso en marcha. Este miércoles 4 de octubre, la Comisión de Presupuesto instaló el primer grupo de trabajo de los 6 que funcionarán para analizar el proyecto de egresos de la Federación del próximo año, también conocido entre las y los diputados como el PEF. A cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, este primer grupo se concentrará en el tema gobierno. Los otros grupos temáticos serán para revisar a detalle desarrollo económico, desarrollo social, gasto federalizado, presupuesto con perspectiva de género y presupuesto con perspectiva de desarrollo sostenible. El grupo ya instalado analizará asuntos financieros y hacendarios, así como los relacionados con el presupuesto para justicia, relaciones exteriores y seguridad nacional. Rubros a los que la propuesta gubernamental asigna para 2024 un total de 563.673 millones de pesos. Las y los diputados que trabajarán en el grupo podrán proponer reasignaciones, después de escuchar inquietudes de todas las personas e instituciones relacionadas con ese presupuesto. Para ello están previstas reuniones con funcionarios y un parlamento abierto. Pero ya existen peticiones formales para otorgarles 50 millones de pesos adicionales a la atención de refugiados que llegan a México. Se pusieron sobre la mesa además los requerimientos presupuestales del Archivo General de la Nación, la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, se hizo un exhorto para que los senadores aprueben la iniciativa del anexo transversal relativo al Sistema Nacional Anticorrupción y todas las dependencias que participan en él. Esto antes de que se apruebe el presupuesto del próximo año. Vamos a la crónica de esa reunión. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública declaró formalmente instalado el primer grupo de trabajo denominado Gobierno, el cual analizará el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.
El presidente de la comisión, diputado Erasmo González Robledo, destacó que es el espacio para poder debatir y tener referencia de lo que integra el presupuesto de egresos de la Federación 2024, presentado por el Ejecutivo Federal para su análisis, discusión y eventual aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Reiterar que este proceso inició a partir del 8 de septiembre con la entrega del paquete económico. A nosotros nos corresponde específicamente en la Comisión de Presupuesto entablar un diálogo institucional, parlamentario, y a través de 6 grupos de trabajo es con lo que iniciamos este análisis, con la oportunidad de tener esta interacción de este equipo de trabajo con las comisiones correspondientes y que de manera más amplia podrá informar su coordinador, el diputado Reginaldo Sandoval. En su intervención, el coordinador del grupo, diputado Reginaldo Sandoval Flores, presentó su propuesta de plan de trabajo y destacó que tendrán reuniones con funcionarios, así como una mesa de diálogo con formato de parlamento abierto. Quisiera comenzar recordando que el Grupo Funcional Gobierno del presupuesto de nuestro país comprende todas aquellas actividades y acciones de la gestión gubernamental, tales como los asuntos de orden público, los asuntos financieros y hacendarios, la coordinación de la política de gobierno, la justicia, la legislación, las relaciones exteriores y la seguridad nacional, y debo de agregar un área más que son los organismos con autonomía constitucional. La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, expresó su preocupación con respecto al presupuesto en materia migratoria. Este año el presupuesto para la Comisión de Atención a Refugiados es no solamente, el año pasado fue 2.5 millones de pesos al año, lo cual no sirven para nada, cuando hay más de 100,000 solicitudes. El año pasado en este Parlamento abierto tuvimos la presencia de Andrés Ramírez, que es el titular de Comar, solicitando 50 millones de pesos al año, que no me parece nada para el presupuesto, y que hay una problemática real e importante de solicitudes de refugiados, y no solamente el tema migratorio, sino también de solicitudes de refugiados. El diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que tienen el gran reto de ver cómo están las prioridades, posibilidades, combinaciones y el buen oficio político. Sugiero respetuosamente lo siguiente: de esta lista de temas, pues hay subtemas, y creo que hay que darle vista a los órganos autónomos, simplemente por el respeto de la colaboración republicana, y hay una serie de organismos que se pueden tratar de diferente forma y que inciden en la comisión de nosotros. Ejemplo, el Archivo General de la Nación, ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción. El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, consideró que la aprobación del presupuesto es la facultad más importante que tiene la Cámara de Diputados. Yo quisiera que discutiéramos a ver si podemos lograr que quede en la cabeza de todos que ningún diputado puede negarse a votar en lo general el presupuesto, porque el voto en lo general significa votar porque no haya la ley que se está votando. El voto en lo particular sí puede modificar el contenido de ese dictamen, pero votar en lo general significa exactamente votar la obligación constitucional primaria que tiene un legislador en México. Gracias por acompañarnos en esta emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.